Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana, tres amigos sociólogos venezolanos regados por el mundo, expulsados de nuestro país por el chavismo. Y hoy justamente vamos a hablar un poco de la coyuntura electoral venezolana y de las últimas acciones del CNE para dificultar la defensa del voto de la oposición venezolana ante la evidente realidad que se ve en las calles de Venezuela y lo vemos en las redes sociales y tal, es que el chavismo es una absoluta minoría en el país y que si se dieran las condiciones mínimas perderían aplastantemente las elecciones, que ya falta un mes para ellas. Como siempre, me acompaña Francisco desde Santiago de Compostela, Ana desde Barcelona, por acá Emerson desde Dallas. Y antes de darle play a este episodio, te pedimos que por favor te suscribas, que nos des like, que es la mejor manera que tienes para apoyarnos en esta coyuntura. Bueno, chicos, no sé, yo veo un poco que pareciera que la estrategia del chavismo es llegar al 28 de julio, pero un poco dibujando una estructura de fraude bastante evidente, ¿no? Lo que se denunció meses atrás con el tema de los los nuevos centros electorales de una mesa, que son aproximadamente 1.700 y que casi están ubicados en los centros, en las casas parroquiales del PSUV, o sea, puras misiones de vivienda y lugares que históricamente han sido relacionados al chavismo. Entonces, la gran pregunta acá es si el caudal de votos de Maduro será suficiente para, a través del fraude regular que ellos han venido haciendo, poder de alguna manera u otra voltear las elecciones con un fraude masivo la noche del 28 de julio. Entonces pareciera que por ahí va la cuestión, pero dejando correr al mundo como hasta el día electoral, que es como la necesidad que tienen ellos, ¿no? Sí, que siempre han demostrado de legitimarse ante sus aliados internacionales a través de la votación. Pareciera que por ahí van los tiros en esta coyuntura. No sé qué opinan ustedes. No, claro, porque lo que mucha gente piensa es que, cuál era la estrategia del chavismo. Iba a cantar que que se realizaran las elecciones, iba a tratar de meter preso a la gente. En su momento ya se nos olvidó, pero iba a ser inhabilitar. Luego estuvo la salida del mundo y ahora aparentemente, según lo que sacó el CNN, está la irregularidad de los centros electorales. Y Emerson, tú también nos habías comentado lo de que no se van a permitir testigos que no sean del centro electoral, ¿no? Quisiera, todo indica que el chavismo quiere llegar ese día a las elecciones. Sin embargo, que si hay esta irregularidad en estos centros electorales, que van a salir todos los votos de ahí, inclusive si Venezuela realmente, como nos han dicho sociólogos que están trabajando en el campo, como Alexander Campos o Mirla, y nos ha comentado muchos periodistas, eso es suficiente para detener aparentemente esta movilización popular que realmente está pasando en Venezuela. Bueno, es que el chavismo siempre se ha intentado cubrir con un velo democrático. Entonces ellos obviamente o sea, uno pensaría que con esta avalancha que se está viendo en Venezuela, los hechos se van a cagar y van a decir, sabes que no sé, no hay votaciones, pero ellos siempre han jugado muy bien en el territorio de disfrazarse de democracia. Siempre lo han hecho. Y hoy, pues es el tema de que digamos, los ¿cómo se dice? Yo iba a decir veedores, y no me acuerdo la palabra. Bueno, O pero sea, también los testigos electorales. Los testigos electorales sean los mismos, o sea, tienen que ser votantes de ese centro de votación. Que claro, eso es muchas veces imposible porque, bueno, nosotros nos pasó muchas veces también que nosotros votábamos en Las Acacias o donde sea, Maracay, y luego íbamos al 23 de enero porque eran lugares en donde no habían testigos suficientes para cubrir. Ahora, visto lo visto, yo creo que sí que hay, y sobre todo en el barrio, como organizaron el plebiscito que hubo anteriormente, o sea, si en ese momento se pudieron organizar, imagínate ahora, ¿no? Obviamente es ilegal porque es una norma que no debería o sea, que no salía por ningún lado, que se la acaban de inventar, junto con los plazos que se inventan y que no cumplen los plazos, o sea, nunca desde que después de, bueno, no sé, 4 o 5 elecciones de Chávez, nunca fue más competitiva en las elecciones en Venezuela. O sea, siempre pusieron trabas en elecciones pasadas. En los centros de votaciones opositores apagaban las luces, no servían las máquinas, o sea, siempre tienen artimañas para llegar al día de la votación, pero haciendo todo lo posible para que la oposición no pueda expresarse libremente como debería ser, ¿no? No dejan que vayan observadores, o si van observadores los ponen en 3 centros que no son los que tiene donde hacen el chanchullo completo. Entonces, o sea, desde hace mucho ya no han sido competitivas las elecciones en Venezuela.
es una raya más para el tigre, aunque eso no nos debe dejar de sorprender, ni también no debemos hacer nada para cambiarlo. Obviamente tenemos que, bueno, lamentablemente jugar con las reglas del juego que van sucediendo bueno, ver cómo nos organizamos, pues porque ya tenían el 90% de los testigos por lo que vi y ahora pues con este cambio de juego pues se quedan a la mitad o menos. Yo creo que lo que dice Ana es importante y siempre hay que recalcarlo y no dejar de hacerlo, que es que exactamente esto no es nada nuevo. O sea, yo creo que el chavismo, desde que nosotros estamos en Venezuela y incluso desde Chávez, que ahora por ahí estaba Andrés Izarra, que fue ministro de Información de Chávez, denunciando esto que ya ellos hacían. Solo que ahora, por supuesto, que lo están haciendo a un nivel super saiyajin, porque obviamente el caudal de votos que tienen es mucho menor. Yo recuerdo que, por ejemplo, la elección de Capriles, que fue una elección bastante reñida, pero que se dice que los 300, 400 mil votos que al final marcaron la diferencia estuvieron localizados en centros electorales que tienen las características como las que ellos acaban de crear, estos 1.700 centros de una mesa donde, bueno, no podía haber testigo de oposición y, bueno, tenían a sus militantes dándole y dándole y dándole y dándole a la máquina. ¿No? O sea, lo que dice Ana, visto lo visto, y aquí hay que, por ejemplo, lo que decía el profesor, cuando le invitamos al profesor Alexander Campos, que es que los tipos también se quedaron sin estructura en las comunidades. De hecho, no sé si han visto el tema del 1 por 10, que es como la super insistencia del chavismo en llenarlo, y se ha prestado una burla en las redes sociales, incluso a la gente en las zonas populares. O sea, como que la tipa la leyera 1 por 10 fuera aquí trancando desde la puerta. O sea, como que un poco, yo no sé si los tipos tienen como que de verdad la estructura, si quieres, para garantizar mínimamente un fraude que pudiera llevar a eso, ¿no? Y más por lo que representando la elección presidencial, un hecho como decisivo, ¿no? Porque lo que decía Ana, como que si se organizaron para un evento como las primarias, que era un poco para legitimar un liderazgo, para elegir un candidato que además se sabía que estaba inhabilitado, etcétera, ¿cómo podrá ser el nivel de organización con las imágenes que estamos viendo en los Andes del país, que ha sido una absoluta locura, en los llanos, contrastando un poco con la pasividad un poco de Caracas? ¿Cómo será la organización en unas elecciones donde, bueno, el futuro se mide ahí, ¿no? En la papeleta. Entonces yo la verdad, y no hay que pecar obviamente de ingenuo porque sabemos que el chavismo es capaz de hacer cualquier cosa, sabemos que es capaz de inhabilitar a Edmundo, sacarlo de la boleta la semana antes de las elecciones, pero creo que también que no lo hayan hecho hasta este momento también representa un poco o nos podría dar a nosotros alguna seña de cuán débiles o inseguros puedan estar ellos internamente de dar ese paso, ¿no? Que ya sería literalmente cerrar cualquier tipo de vía para que la gente se pueda expresar popularmente. Y eso hay que sumarle también el tema de que prohibieron también la observación internacional, prohibiendo la entrada a la Unión Europea y limitando, por ejemplo, el centro carácter, ella es bastante guabinoso por sí a una observación bastante limitada, ¿no? Como que no profunda. De hecho, sí lo dijeron los representantes del centro carácter. Y por otro lado, vemos que también es importante como que traerlo al debate y es importante como que decirle, porque también pudiera ser un hecho novedoso, que es el tema del rol de Brasil, ¿no? O sea, vemos como Lula, a través de sus funcionarios, vuelven a insistir en el tema de la necesidad de que tiene que ser observada la elección presidencial en Venezuela, y eso, bueno, de alguna manera u otra nos también enseña cómo están o cómo está siendo presionado el chavismo desde todos los ángulos posibles, ¿no? Pero, a ver, bueno, perdona la gente que me está escuchando porque tengo la voz rota completamente. Pero la verdad es que el Porque chavismo eso es siempre, esto, siempre ha jugado así. O sea, siempre, o sea, como que muchas personas se preguntan cómo han sido los fraudes del chavismo. Los fraudes del chavismo siempre han sido primero diferentes porque cada elección ha sido completamente diferente y siempre ha jugado como a muchas bandas. Me acuerdo que inclusive en la época que nosotros estábamos allí y hacíamos de testigos en sitio, una de sus estrategias más grandes es la intimidación. ¿Sabes? Como que intimidaban con sus grupos paramilitares afuera de los centros electorales y ese les servía en ese momento. Pero claro, contaba con una estructura y contaba con una época de las vacas gordas, cosa que ahora aparentemente no cuenta. Y que también cuenta, o sea, que también la gente que, o sea, la gran mayoría de Venezuela está en contra del chavismo, aparentemente, según cualquier tipo de indicador. ¿Por qué se ha mantenido la vía electoral? Ahora que lo dices tú, Emerson, podría ser por la presión internacional. Podría ser que precisamente se ha mantenido, digamos, con la farsa de las elecciones porque no puede desertar de ellas, ¿sabes? Como por las presiones, como dices tú, de Lula, etcétera y tal, o como digamos de su careta internacional, ¿sabes? Tiene que mantenerla hasta el final. Que pueda mantener un fraude cuando está si hay una organización de la oposición y ellos tienen una falta de estructura
no sé cómo podrían hacerlo, porque mucha gente también, como en Venezuela hay un sistema automatizado y digital de, de los votos, la gente piensa que es como que lo puedes hackear. Pero si hay testigos en cada centro electoral, hay una lista o sea, hay un registro en papel de eso. Entonces no sé cómo podría ser. ¿Y qué puede decir también de ellos llegado a este punto? Que no saben qué hacer. Que con esos 1.700, que en los 1.700 centros electorales que crearon va a crear el 70% de los votos. No, o sea, y yo creo que también es importante, perdón, Ana, señalar eso, que de hecho un montón de especialistas electorales siempre han dicho eso y lo han súper como que aclarado el tema de que él no puede hackear la elección, o sea, no es que puede agarrar y automáticamente el presidente del CNE iba a decir, "Ay, pero verdad que te dice, pasó a mejor vida". El señor el Amoroso, como que de su oficina, o sea, agarrar e intentar meter votos en las máquinas electorales, eso no se puede. El fraude es que tú despachas a los testigos electorales de la oposición, los intimides, los saques de los centros electorales y que bueno, la señora o el señor Ladilla del Consejo Comunal se quede solo en la máquina electoral y le empiece a dar la carita a Maduro, que fue lo que pasó con Capriles. Porque el reclamo de Capriles era, vamos a contrastar el número de votos que supuestamente se emitieron en el centro electoral por la cantidad de personas que firmaron y pusieron su huella dactilar en los cuadernos. Eso nunca se hizo. O sea, nunca se revisaron los cuadernos. Entonces, como que, entonces también nos muestra un poco que el sistema es, digamos, de alguna manera u otra inviolable, pero también se puede lanzar la que hicieron con el Estado Bolívar. No sé si ustedes se acuerdan que según las actas en mano, Andrés Velázquez ganó la gobernación de Bolívar. Y en ese momento el CNE dijo, no, no ganaste, no me da la gana. Y se inventaron unos números y no le dieron la gobernación. Ahora, no es la gobernación de Bolívar, es Miraflores. Entonces hay que ver la cara de eso y con un país movilizado y con una apropiación de la campaña como lo decía nuestra última invitada, la profesora Mirla, que tiene para la gente es de un carácter existencial. El tema de Claro, la pero por ejemplo, yo me pondría como del otro lado de la acera. Hay mucha gente que vive en el extranjero, o padres y madres y tal, que están un poco, o sea, que han sufrido el duelo del exilio, que han sufrido la expulsión de su país, que han sufrido y como que se han cegado, o sea, se han bloqueado y han dicho, es que no es posible, ¿sabes? Tipo, es que no es posible porque ellos van a cometer un fraude, porque ellos igual van a encontrar la manera y tal. Pero yo muchas veces, esto de mi madre, yo le digo, pero es que tú, o sea, es muchísimo mejor un movimiento que se antepone a ellos, ¿sabes? Como pasaba en el apartheid en Sudáfrica. O sea, por muchísimos años, o sea, era imposible que la comunidad negra africana en Sudáfrica formara parte del sistema. O sea, no iba a pasar. Pero esa resistencia prolongada en el tiempo es lo que hay que mantener. Que cómo, que cómo somos capaces de defender los votos, a veces no se sabe. Pero la pretensión y la energía de un país movilizado, sobre todo lo que dijo Campos aquella vez y Mirla también, la reunificación familiar como un nexo, digamos, emocional, donde la gente realmente quiere reunificarse y que eso inclusive pueda llegar a ser un motor sencillamente de resistencia. Eso ya es un suficiente logro y que puede desencadenar un montón de cambios, creo yo, ¿no? Sí, hablando del exterior, uno de los formas de fraude también es que la mayoría de la gente que vive en el exterior no se pudo inscribir para votar porque pusieron unas trabas y unos requisitos irrisorios que pagar un pasaporte de $500, por ejemplo, y además poner 5 días para que se inscriba 2 millones de personas, o sea, no existía, ¿no? Eh, Son cosas que ha ido haciendo el chavismo y que a lo largo del tiempo lo ha hecho y sabemos que no vamos a unas elecciones en donde estamos en igualdad de condiciones jamás y que cada vez es más descarada posiblemente, pero que está. Y que bueno, que hablando de eso del descaro, Emerson proponía, cuando hablamos de este tema, hablar sobre si lo que quiere ir el chavismo es al partido único, ¿no? Y anulando todos sus rivales, porque en verdad el chavismo ha hecho rivales a su beneficio, o sea, para lo que le conviene. O sea, nosotros ahorita vemos todas las tarjetas, la mayoría, si no, solamente, la oposición solamente tiene 3 tarjetas, de las cuales una es una plataforma unitaria. O sea, el chavismo ha raptado todas las tarjetas de la unidad, o sea, eso quiere decir todos los partidos, ya sabemos que los partidos estaban bastante deslegitimados, que eran una casa vacía muchas veces porque no se estaban reformando, etcétera, pero
el chavismo desmanteló los partidos, o sea, hizo una oposición a su medida. Y parte de eso también nos ha llevado al fracaso. De hecho, en estos días firmaron un acuerdo era el acuerdo de respetar los resultados electorales. Y bueno, y salieron una pantomima de los diferentes grupos Eso electorales que fue no. se dice heredero de Oslar Pietri, ¿no? Sí, Vaya bueno, heredero, joder. por lo menos Uslar tenía dignidad. Mira, escucha. Bueno, y que en ese acuerdo firmaron, por ejemplo, que se respetaban que el CNE está respetando los plazos electorales cuando no se ha cumplido nada, nos han mandado ¿con quién estás hablando? Con el Gatiños. Sí. Los, ha- No, nos y, ha- no, y es que se han cumplido los plazos, nada más, Ana, sino que ni siquiera han publicado más notas de prensa. Ayer estaba viendo Puskás, que es como el mega especialista electoral en Venezuela, más nunca el CNE tiene un montón en la plena elección presidencial donde publica notas de prensa para hablar de los eventos puntuales de la elección. Bueno, pues fuera de eso, de que no es que porque estemos acostumbrados sabemos que vamos a decir, bueno, entonces lo deja, como de repente tu mamá, Fran, o mucha gente, y que hemos visto también videos que se han hecho virales de jóvenes diciendo, sabes que yo no creo, ya yo perdí la confianza, la esperanza, pero la verdad es que uno ve en la calle y si tú perdiste la esperanza va a volver a ti, mi reina, porque o sea, yo estaba viendo lo de Mérida y es increíble, yo creo que la fuerza los que estamos afuera, capaz no podemos, aunque nos esperanzamos y a mí se me paran los pelos cada vez que puedo, yo creo que no sentimos la fuerza que se está sintiendo en Venezuela y la posibilidad de tocar ese cambio. Yo no sé si, si el chavismo podrá, no solo en las urnas, sino luego de eso, poder controlar este movimiento si María Corina lo sigue capitalizando de la forma que lo está haciendo y bueno, los venezolanos siguen creyendo en la posibilidad de un cambio. Y porque también está viendo cosas, por ejemplo, tú que dijiste lo del Partido Único, vi lo de Cuba, vi de China, eso tú empiezas a ver que mucha de la población depende exclusivamente del gobierno. En Venezuela ya nadie depende del gobierno. En Venezuela todo el mundo depende de los hijos que están afuera o Ya. del sobrino y ya no tienen con qué chantajearlo, ya no tienen nada para chantajearnos. O sea, a mí me está metiendo mi hijo, mi primo, mi sobrino y a mí me manda el dinero y yo aquí resuelvo. Pero a mí ya nadie me está dando unos garbanzos ahí con gorgojo, ni leche de agua de alcantarilla. Claro, pero eso es o sea, eso significaría un cambio fundamental, porque inclusive cuando nosotros estábamos en la universidad, yo lo veo con retrospectiva, y el chavismo daba muchísimo dinero a mucha gente, ¿sabes? Como que daba dinero y vive, bueno, como siempre, han vivido de exacto, un estado completamente clientelar y, y que en su momento tenía mucho dinero, pero no sabemos la estadística, pero sí es cierto que nadie vive del chavismo y que el chavismo ni siquiera ya casi se puede mantener a sí mismo. Y como dicen estos sociólogos, que sí lo están viendo en sitios, ni siquiera tiene la estructura del Consejo Comunal, que fue su estructura base de control, que eran los que buscaban a la gente, los que montaban los 1 por 10 y los que hacían tal, pues entonces en principio pareciera que estuviéramos ante o sea, el derrumbamiento sistémico de ellos, que lo único que podría mantenerlos a plomo. Pero si tampoco tienen gente, a plomo solo no se mantiene. Es que yo creo que son varios elementos con los que Ana los trajo a colación y que son importantes como para entender el momento, ¿no? Y cómo el chavismo también llegó de ser un partido de masas que movilizaba millones de votos y que no te perdía una elección en Venezuela a la decadencia absoluta electoral. Y obviamente el tema económico yo creo que es una base central, por supuesto, además del tema de cómo se dividió a la familia a raíz de la crisis en Venezuela, que yo creo que es una factura que en un país más centrado como Venezuela, las madres no se la perdonan al chavismo, las tías, las abuelas, de que le hayan separado. O sea, mi abuela, que era la vaina más chavista del mundo, hasta que me metieron preso a mí, y ahora que todavía ya tiene no sé cuántos millones de años, y lo que dice es que los detesta. O sea, es como que esa factura de que todos sus nietos no están, la elección es propicio para ellos. Y eso, obviamente, la incidencia de las remesas que decía Ana, y también al momento de, bueno, después de la implementación de las sanciones y otros elementos que ellos se vieron también como que un poco obligados a romper con su modelo económico y a un poco abrir la economía, ¿no? Imitando un poco a China, como que dando cierta permisividad
en términos económicos a los grupos, a las empresas y todo esto, pero aquí no se habla de política, ¿no? Que era lo que muchas veces hemos venido hablando, que entonces hasta la polar ahora vemos que más nunca nada, o hasta cualquier referente de denuncia a la situación venezolana, lo fue de Cámara, lo fue históricamente, nada. Y de hecho, pasado a ser un poco como aliados del gobierno. Pero eso a su vez, digamos que esa mini apertura económica que, digamos, el gobierno no es que lo hizo porque quiero mejorar, no, sino que se vio obligado a hacerlo, porque si no el país, ¿sabes? Se le incendiaba completamente y para generar cierta estabilidad interna, le dio también capacidad a la gente para tener emprendimiento, para empezar a cobrar alguna plática por aquí, por allá en dólares, a empezar a rebuscarse y a disminuir. Y eso dio como resultado una disminución drástica de la dependencia del gobierno. Oye, Y sumado al tema de las remesas, sumado al tema de la facturita que le van a pasar por el tema de la reunificación familiar, sumado al tema de la corrupción, sumado al tema de la escasez de liderazgo de Maduro, o sea, creo que o sea, 1 más 1 es 2, un desastre completamente en términos de popularidad y de electoral, ¿no? No, y para ver para afuera, ¿sabes? O sea, esa microapertura que la gente pidió como ver por arriba del agua, ¿sabes? Porque la gente cuando estaba en la época de los apagones y de materialmente la hambruna, pues la gente ni siquiera podía mirar por encima. Pero esa inyección, bueno, una inyección de dólares un poco que se abrió, eso logró que la gente mirase un poco por encima. Sin embargo, te digo algo, me pongo aquí del otro lado. No hay que subestimar al chavismo y su capacidad de malignidad y astucia, porque primero están muy acostumbrados a hacerlo, luego tienen como muchísimas trampas en su saco de trampas. Claro, ellos tienen un saco, ellos tienen no sé, la caja fuerte del Banco Central está llena así de páginas escritas por Dell. Ellos O son sea, unos artífices, yo no sé si es que Son viene muy del gremio brutales. cubano y de toda su formación de saboteo de células y de infiltración y de toda su paranoia comunista de la Guerra Fría que a ellos les encanta y ellos son muy capaces de joder o sea, de sabotear las cosas como lo están tratando de hacer con lo de los centros electorales. Entonces, pero bueno, si algo saco de todo esto es que me encanta que los veo como a ver, si lo han, o sea, yo tengo la sensación, porque tampoco soy la analista número uno, ni tampoco tengo tanta información, pero sí tengo la sensación que, que sus estrategias son menos efectivas que de costumbre, ¿sabes? Es como es la sensación que tengo, como que no están siendo tan efectivos como normalmente son en su maldad. Y, esa es como una sensación que veo de fuera. Y realmente, yo sé que los medios de comunicación y el TikTok engañan mucho, pero por donde busques, con quien hables, con quien veas lo de María Corina, se ve un movimiento, yo no digo desesperado, pero sí veo de que la gente está utilizándola, sea para bien o mal, porque ya está hasta los huevos. No, pero es que aquí nadie está subestimando al chavismo. Nosotros ya sabemos que ellos tienen la bolsa, la mejor caja de Pandora de sacar cosas, pero ahorita yo creo que, ahorita no, en general yo particularmente nunca he subestimado al pueblo venezolano tampoco, Ya. porque creo que también hay una fuerza potente ahí, no de la maldad, pero sí de la bondad. No, y bueno, para retirar un poco que dije que bueno, que ya nadie vive el chavismo, pues no, hablaba yo de los vampiros que tiene alrededor, obviamente que hay mucha gente enchufadísima viviendo el chavismo y todavía saqueando el país, eso sí lo hay, pero el venezolano de a pie, digo yo, es a lo que yo me refería. Y bueno, pues para volver, porque me digo que empiezo a hablar lo del Estado del partido, los gobiernos, el Estado del Partido Único y no lo sigo, que Emerson lo planteaba. Y yo creo que, bueno, después si quieres, Emerson, decir de qué va el Estado de Partido Único o el Partido Único. Yo lo puedo decir, yo lo tengo anotado aquí, pero principalmente es que hay un partido único. Que el chavismo sigue, por las razones que sean, por, bueno, tratar de que en la comunidad internacional no se le voltee, porque por X razón sigue cubriéndose un poco con el velo de la democracia. Entonces, ellos no terminan de matar a todos los partidos, sino que dejan 3 o 4 que sigan como ahí, sin darle verdaderas opciones de ganar en general y sin de participación real ni de voz, porque si ves la Asamblea Nacional y si ves todos los poderes donde hay voz de la diferencia no existe, o sea, en la práctica es más o menos
gobierno único, pero no lo es. O sea, porque el gobierno aún no ha decidido, o sea, de una vez tirar la mesa, partir la mesa, las sillas y todo lo demás, y decir, sabes que soy una dictadura. Como El Salvador, o buscándolo en el Estado Único, me di cuenta que Bukele dijo que es el primer país de partido único democrático. No, bueno, no lo había visto eso, ¿no? Dijo que era el Súper primer país. democrático. Y Che, que qué un democrático, partido qué único carajo de la puta. democrático no hay forma. Sobre todo después que entraste a la Asamblea Nacional, a la Asamblea, al Parlamento de El Salvador con fusiles y todo. Ujú. Bueno, y otra, a ver, una cosa que quería decirte que hablas tú, Emerson, otro tema. A ver, yo también siempre he dicho que no, uno no lo sabe porque no lo hemos investigado y porque quienes lo han investigado lo han matado, pero en Venezuela se mueven unos poderes subterráneos muy grandes, ¿sabes? En Venezuela se mueve narcotráfico muy grande, en Venezuela se mueve minería, contrabando, trata de personas, venta ilegal de hidrocarburos, venta ilegal de metales preciosos, venta ilegal de diamantes, que son poderes que son muy grandes. Y que eso, en efecto, en estos momentos, como está pasando en Venezuela, juega un rol no solamente importante, sino importantísimo. Lo que pasa es que no lo sabemos, no lo sabemos cómo se manejan, cómo van, porque, por ejemplo, la ruta de la droga, o sea, nadie puede ser tan ingenuo pensar que toda la cocaína que sale de Perú, Colombia, etcétera, que sale por Venezuela y va a África, que suple casi todo el mercado europeo y que es responsable parte de los grandes carteles de la droga, incluyendo los mexicanos, no juegan un papel fundamental en lo que está pasando en Venezuela, o por lo menos a lo que le dicen a Maduro, no. No lo sabemos porque nadie lo puede investigar porque lo matan. Pero eso es algo que pasa en Venezuela. Y que No, bueno, vamos a obviamente. crear una democracia ahí para que podamos seguir haciendo nuestros negocios turbios. O sea, que ni siquiera la maldad está en el ejercicio de la libertad, sino en las cloacas. Eso es otro tema. Lo que pasa es que imagínate, si nos ponemos a pensar en todo eso, pues ponerse a llorar y bueno, esperanza nada. Pero claro que el territorio venezolano, la soberanía se perdió hace una eternidad. Desde la época de Chávez, cuando la guerrilla colombiana ya tenía campamentos allí y que tú lo hablas con la misma gente. Yo tengo familia que ha ido que sea San Fernando de Apure, no es que ese sector está controlado por la guerrilla, claro, eso puede pasar. Yo que tengo familia en Apure. O sea, como que ya es una realidad que obviamente está y que bueno, tendrá que ser tomar en cuenta, digamos, para cualquier proceso que busque, ¿no? La reinstitucionalización del país eh, a través de una transición democrática. Pero yo antes de hablar un poco de lo del Partido Único, que le estamos dando más bola que nada al Partido Único, que bueno, después hablamos del Partido Único. No, era lo que tú dices, no subestimar el chavismo, que incluso hoy salió la última encuesta de consultores del Tribuno, que es como una de las pocas encuestadoras que quedan en Venezuela con cierta credibilidad, porque bueno, hasta ya Data Analysis, que en algún momento representaba algo, vemos como su director, el señor este, que bueno, a mí lo bloqueó, lo cual es un gran honor, y Y Vicente ahora, León. No, él sabe todo, ¿no? Él es es lobista del gobierno. O sea, de hecho estuvo en Londres con varias figuras empresariales y del gobierno en rondas de negociación con la comunidad internacional de parte del chavismo. Y una de las cuestiones, de hecho, esta página web que es buenísima, Armando Info, creo que fue, publicó un reportaje sobre lo que ocurrió allí y a la vez más palabras menos, el tipo brindando todo va a estar bien en Venezuela. O sea, las condiciones van a estar bien, sí, como que la elección presidencial es una cosita ahí que superaremos para que nuestra estabilidad económica siga, ¿no? Es el chantaje del chavismo, que sin ello, este supuesto avance institucional no va. Y que también demuestra además que esta lucha que está dando la gente y digamos, liderada en este caso por María Corina, que la han convertido, digamos, como en el símbolo o uno de los símbolos de resistencia y otros líderes democráticos, no es nada más contra el chavismo como tal. Es contra otro montón de lo que tú decías de entes que pertenecen a la corporación criminal, empresarios, medios de comunicación, o sea, y un largo artistas, universidades que se han ido prestando para jugar el juego del chavismo y un largo etcétera. Pero esta encuesta de la cual estoy hablando y salió hoy dice que el chavismo tiene 35% de intención de voto. O sea que para mí, claro, obviamente hay que tomar en cuenta que estamos un montón de gente afuera. En gran medida éramos la base histórica del voto opositor, que si estuviéramos allá, por supuesto que los números serían aplastantes, pero a mí, en un país destruido como Venezuela, con el salario que no existe, con las condiciones de infraestructura más terribles, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, y con los niveles más alarmantes que puedan existir, que el partido de gobierno tenga 35%, o el candidato de gobierno
35% de intención de voto me parece un absurdo, o sea, un absurdo total. O sea, es altísimo. Que entonces es eso, con un mínimo, no sé, imagínate tú entonces que hay una baja de participación opositora y tal, y más los centros electorales de control, los tipos pueden voltear los resultados. Entonces, en una situación catastrófica, y eso también me da suerte para nosotros, pero esas posiciones se dan y esas posiciones pueden pasar, y el proyecto que hay que sumarle al tema del llamado, ¿no? Que, de organizarse y de no pensar que el mandado está hecho, y que creo que ha sido una estrategia correcta del liderazgo en estos últimos días, un poco hablar de eso, ¿no? De que el mandado está hecho, y con lo de que no está hecho el mandado, y con el respecto del partido único, a mí lo que me parece, que siempre me parece extraño, y ya como para ir un poco generando estas conclusiones de cierre del episodio, es que si el chavismo es utilizado siempre como referencia, ¿no? El tema de Cuba y el tema de China, la China capitalista, donde existe partido único y donde se dejaron de esa huevonada, está fingiendo elecciones, sino que, digamos, no existe, son ilegales, están en el gobierno y punto. A mí siempre me parece extraño que el chavismo, aparentemente teniendo todo el control institucional del país, todo el poder del país, ¿por qué no ha dado el paso? O sea, ¿por qué no ha dado el paso que vimos como en su momento Chávez ha hablado del partido único? De hecho, el sucesivo Partido Socialista iba a ser único en Venezuela, como que al final tuvo problemas con sus aliados en el momento, que era el PPT, Podemos y no sé qué, y al final no logró como completar la unificación de todos los partidos, pero la intención existe ya desde hace un montón de tiempo. Y ahora que los tipos prácticamente se han quitado la careta y como que han logrado cierta estabilidad, es el por qué no lo han hecho. Eso a mí siempre me ha parecido como un poco eh, extraño, y para tener en consideración si es que tienen resistencia interna para hacerlo, si es que no tienen realmente la suficiente fuerza institucional y dentro de las Fuerzas Armadas que nosotros siempre hemos dado por sentado que la tienen y que siempre los habíamos como concebido como invencibles, y resulta que la cosa no es tan así, o que o que no nos había hecho falta, porque toda la estrategia que ellos habían generado para crear su ecosistema, su conveniencia, que era los partidos políticos opositores a su conveniencia, el liderazgo a su conveniencia, ¿verdad? O sea, este fue el candidato y nosotros Maduro ganaría las elecciones sin necesidad prácticamente de trampa, porque obviamente la gente ya, no, ya tiene una gran desconfianza con gran parte de este liderazgo. Entonces, no sé, son como muchas cuestiones allí que me parecen un poco eh, extrañas, y por supuesto el tema de la necesidad de ellos de legitimarse, lo que mucha gente llama de dictaduras blandas, ¿no? Como que, bueno, igual te permito hacer ciertas elecciones limitadas sabiendo que no vas a ganar y tal, pero bajo este escenario que pareciera que no, ni siquiera con tus trampitas usuales puedes ganar la elección, la gran pregunta es qué va a pasar después del 28 de julio, o sea, y sobre todo qué va a pasar con ese movimiento ciudadano que va a quedar allí, a pesar de que los tipos digan, mira, sabes que ganamos, a pesar de que no ganaron. Entonces yo creo que es parte de este escenario que va a abrir nuevas oportunidades para el país, un nuevo escenario, incluso mucho más allá del tema del resultado electoral. Yo Yo, creo que ellos se sitúan, perdón, bueno, intervengo. yo creo que ellos se sitúan en esta posición. Bueno, Sartori, yo creo que hay una categoría que hoy estuve leyendo de Sartori, que es el partido hegemónico, autoritario, que es más o menos eso. El otro me sirve para diferenciarme, pero lo tengo, digamos, ahí de chiste. Y el chavismo le ha servido esa posición de chiste a veces, ¿no? A veces y siempre. Pero ahora que parece que la oposición ya no, un eje de la oposición ya no está en el chistecito, no está participando de la pantomima, por ahí después de las elecciones veremos si dan el salto o no, porque si no tienes o sea, antes ellos, María Corina era la más disidente, pero María Corina tenía 3 gatos pelados. Entonces a ellos no les importaba tenerla ahí, o sea, ya si eres disidente, no te vendes a nada, tal. Pero tienes 5 huevonas caceroleras de Altamira. Pero ahorita María Corina no tiene 5 huevonas caceroleras. O sea, María Corina está levantando bastante. Entonces, no creo que le siga funcionando fingir tener una oposición cuando en verdad sí la va a tener. Entonces ahí sí, o das el paso, o no sé. O se Miraflores, que nosotros vamos encantados para allá. Exacto, no, me parece genial Sí, esa definición, muy que yo bueno. creo que es lo que es ese escenario que ya veremos después de las elecciones. Y yo sí lo considero de verdad un poco, y yo sé que los venezolanos hemos dicho esto siempre, y después nos esperanzamos con cualquier cosa. Mira, una muestra de esto es que la franela Vinotinto hoy que juega Venezuela en la Copa América, ¿no? Pero yo sí veo esto como un evento donde si no se logra concretar la transición, yo creo que estos tipos después van a ir por un proceso de radicalización muy heavy, y ya veremos cómo ese proceso de radicalización
puede convivir con ese despertar, sobre todo en las zonas populares del país, que son las que están dando la cara ahorita en la campaña, ante la pasividad absoluta de las zonas que tradicionalmente fueron las más disidentes al chavismo, como fueron las grandes ciudades y la clase media. Ay, Ya veremos qué ocurre. Fran, no sé si quieres agregar algo más, que te veo ahí como... "Uy". oh, sí, huevón, porque no me dejan hablar. A ver lo que se siente. Incluso en el capítulo anterior ni siquiera me mandaron el link para conectarme, ¿te imaginas? Me sacaron. Sí, Exacto. Corina, vale, vamos a decir que fue eso. No, bueno, nada, yo lo que quería decir es que lo del partido único, si bien es cierto, es como curioso y que le ha servido para legitimarse, yo también creo que hay muchas cosas que el chavismo no ha hecho porque ha tenido resistencia. O sea, ha tenido una resistencia feroz dentro del país. ¿Sabes? Porque se nos olvida, sí, es verdad que el chavismo ha triunfado muchas veces, pero ha triunfado dándose duro. O sea, no ha triunfado fácilmente. Tuvo la crisis estudiantes, tuvo protestas, tuvo movidas, ¿sabes? Y creo que eso también es una variable bastante importante. Como la gente dice, la gente en Venezuela no luchó, no, la gente tiene luchando muchísimo tiempo. Y le han caído tiros, y le han matado, y le han asesinado, y le han metido presa, y le han exiliado. Entonces, ¿sabes? Como que están todas esas variables que pueden ser como internacional políticamente, nada más para venderse y tal, que puede ser, o inclusive su propia resistencia, pero la más importante es la resistencia ciudadana que ha tenido todos estos años. Muy justa tu reflexión, en verdad. Bueno, gracias por escucharnos este nuevo episodio. Y bueno, recuerden que la mejor manera que tienes para apoyarnos es dándole like, siguiéndonos, compartiendo nuestro contenido. Y nos vemos la próxima semana. Y para avisarles que para el día de la elección estamos planteando hacer un live para acompañarlos durante todo el día de la elección con compañeros colaboradores que van a estar en diversas ciudades del mundo de la diáspora, o poder expresarse mínimamente, pero bueno, podrá expresarse a través de las elecciones, y con algunos compañeros que estarán también en Venezuela grabando los contenidos desde algunos sitios electorales. Así que bueno, nada, suscríbanse para que esto siga creciendo y nos vemos en el próximo episodio. Nadie nos preguntó. Vino tinto, va.